Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El vicepresidente de Estados Unidos, en una comunicación vía teléfono con el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, reconoció los esfuerzos nacionales para evitar la salida de caravanas, viajeros indocumentados al norte del continente, poniendo de manifiesto los riesgos inimaginables que los migrantes enfrentan en el viaje. La comunicación telefónica permitió un diálogo franco, abierto y respetuoso, en el que abordaron la sólida relación de amistad entre ambas naciones y los esfuerzos palpables del gobierno hondureño en prevenir los riesgos a los que se integran a las caravanas migrantes que el Estado denuncia preparan organizaciones dedicadas al tráfico de personas. Ambos dignatarios reafirmaron compromisos binacionales recíprocos para profundizar acciones integrales para detener la migración irregular, señala el Ejecutivo de Honduras. Los dignatarios no dejaron de lado el drama humano que dichos desplazamientos generan, abordando el sufrimiento y la pérdida de vidas por esta causa, en la que los organizadores únicamente buscan beneficio económico o político. Asimismo, analizaron el drama de decenas de familias de ambas naciones por el accionar delictivo de maras, pandillas y el crimen organizado transnacional, aspectos sobre el cual reiteran el compromiso de trabajo hombro con hombro y avanzar juntos en la lucha por combatirlos. En política regional, el presidente hondureño y el segundo al mando en Washington reconocen la importancia y potencial de la alianza trilateral, anunciada en Brasil el 1 de enero anterior, entre Honduras, Estados Unidos e Israel. Ambos presidentes reiteraron su voluntad de trabajar juntos en favor de la seguridad y la estabilidad política de la región. En política continental, Honduras reconoce la contundente urgencia de promover la democracia en Venezuela, tal como lo expresará el vicepresidente Pence en su mensaje al pueblo de esa nación, que sufre una crisis humanitaria y migratoria sin precedentes en el continente. Asimismo, el Grupo de Lima emitió un comunicado donde reconoce que la titularidad del Poder Ejecutivo de Venezuela la ostenta Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, ante la ilegitimidad del gobierno de Nicolás Maduro. El Grupo de Lima está integrado por representantes de los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Colombia, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú. Estos gobiernos del continente y varios de la Unión Europea ven con crispación cómo se descompone la situación política y social en Venezuela, en donde la población sufre hambre, falta de medicinas, elevadísima inflación y enfrentamientos con los cuerpos de seguridad, a los que también se les atribuye graves violaciones de derechos humanos, lo que provoca una masiva emigración a naciones vecinas. Buenos días, bienvenidos a la entrevista, es un gusto saludarles. También recuerde, nos puede sintonizar en Radio Visión Honduras 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, en Tela, La Ceiba, el Litoral Atlántico, en la 105.5 en La Paz, Comayagua, Ciguatepeque, el corredor central del país, Lago de Ojoa, en la 93.5 y la 90.3 en la Cálida Choluteca. Vamos a presentar primero a don Edgardo Rodríguez, politólogo, analista, bienvenido. Buenos días al pueblo hondureño, buenos días a los distinguidos invitados, el general Maldonado Galeas y al abogado Aristides Mejía, para conversar sobre los temas de la contingencia nacional. Gracias, Raúl. General Maldonado Galeas, bienvenido. Me alegra saludarlo, correligionario mío del Partido Liberal. Igualmente, gracias. Buenos días, Edgardo. Buenos días, general. Abogado Mejía, muy agradado de estar aquí en compañía de tan distinguidas personalidades y atendiendo a esta gentil invitación para pretender ser contribuyentes a la opinión pública en el tema que vamos a desarrollar. Bien, las reformas constitucionales vamos a desarrollar, pero no podemos pasar percibido. Búscame, yo creo que Ivette me mandó la nota. Aquí está. La encontraron en el Clarín de Venezuela, de Argentina. Carne, te la voy a enviar para que la pongamos ahí. Primero, Edgardo, sí. Ayer se proclama un nuevo presidente en Venezuela, en las calles, apoyado por los Estados Unidos. Le dio Maduro 72 horas a los miembros de la Embajada de los Estados Unidos
para que abandone. Allá te voy a presentar al abogado Aristides Mejía Carranza también. Abogado, bienvenido. Gran gusto de estar aquí en el programa y sobre todo con estos invitados que tienes hoy, que son amigos y que tienen buenos puntos de vista. Bueno, pues les decía antes, porque no podemos dejar de un lado esto que está pasando en Venezuela, que decía yo anoche, Dios primero no termine en una matanza de gente en las calles, porque eso sería trágico para el hermano pueblo venezolano y para el mundo en sí. Hace poco, pues Maduro pidió 72 horas, les dio a los norteamericanos para que abandonaran. Así dice el Clarín. ¿Ves? No andaba mal, yo anoche dije eso. Que Dios primero no pase. Anticipan un baño de sangre y denuncian la injerencia extranjera. El Kremlin, licenciado, aseguró que Nicolás es el presidente legítimo del país. Pero me daba don Edgardo aquí unos apuntes que son correctos, pero vamos a leer la nota. Rusia, uno de los pocos aliados fuertes de Caracas, salió a criticar en duros términos los hechos sucedidos este miércoles en Venezuela. Denunció este jueves lo que considera una injerencia en asuntos internacionales del país caribeño que puede abrir la vía al caos y a un baño de sangre. Una injerencia extranjera destructora es inaceptable. Es una vía directa hacia la anarquía y el baño de sangre, dijo el Ministerio Ruso de Relaciones Exteriores en un comunicado. Digamos, salta a la vista el propósito de aplicar por derribo de gobiernos indeseados. Veamos las acciones descaradas de Washington, una nueva demostración de la ignorancia total de normas y principios de derecho internacional, añade el Ministerio Ruso, refiriéndose al apoyo abierto de los Estados Unidos al autoproclamado presidente interino de Venezuela, el opositor Juan Guaidó. Exhortamos a los políticos venezolanos razonables opuestos al gobierno legítimo de Maduro a que no se conviertan en peones de una partida de ajedrez extranjera, prosigue el comunicado. Por su lado, el Kremlin aseguró este mismo jueves que Nicolás Maduro es el presidente legítimo de Venezuela. Incidentes y represión en la marcha contra Nicolás Maduro. Venezuela denunció la usurpación del poder por parte de la oposición. En medio de una multitud que lo aclamaba, Juan Guaidó se autoproclamó presidente encargado de Venezuela este miércoles, recogiendo el apoyo de los Estados Unidos, la Unión Europea, la mayoría de los países de la región, entre ellos Argentina, hasta Honduras también. El juramento del opositor presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y su inmediato reconocimiento por los Estados Unidos y otros en busca de acentuar la división de la sociedad venezolana, incrementar la confrontación en las calles y continuar la escalada. Me perdiste ahí, hombre. Y continuar la escalada. Bien, es parte de lo que dice. La nota subraya: en las acciones descaradas de Washington, Rusia observa una nueva demostración de desprecio total de las normas y principios del derecho internacional, un intento de arrogarse el papel de juez de los destinos de otros pueblos. Salta a la vista el propósito de aplicar el guión ya aprobado del derribo de gobiernos indeseados, agregó. Donald Trump avala como presidente de Venezuela a Juan Guaidó y Nicolás Maduro, pues para Trump ya no lo es. Moscú dijo ver con enorme preocupación los avisos de una serie de países en el sentido de que no se puede excluir una intervención militar desde el exterior. Advirtió contra semejantes aventuras que pueden tener consecuencias catastróficas. El ministerio que dirige el canciller Sergei Lavrov subrayó que solo los venezolanos pueden decidir su futuro y tachó de inaceptable la intromisión foránea destructiva, sobre todo en momentos que, como ahora, la situación es extremadamente tensa. Hacemos un llamado a los políticos venezolanos, bueno, eso ya lo leímos, y así están las cosas. Don Edgardo. Bueno, sin duda alguna, Estados Unidos ha cometido a lo largo de la historia de los últimos 200 años excesos, intervenciones militares, invasiones militares. Eso la historia ya lo recoge. Sin embargo, los tiempos han cambiado, vivimos en un mundo cada vez más globalizado, cada vez más integrado. Lo que hace un país ya no se ve de forma aislada. La comunidad internacional cada vez actúa de manera más interrelacionada con los países. En ese sentido, no nos debe extrañar la preocupación internacional por lo que sucede en Venezuela, apegado al derecho internacional. Hay varias cosas que dice el presidente de Rusia ahí
que yo estaba pensando en Siria, ¿verdad? Rusia, digamos, de manera coordinada con el gobierno sirio, entró ahí, digamos, en ese país, y cualquiera podría decir, ¿qué hace Rusia en Siria? Este es un tema de geopolítica internacional. Lo que para Rusia representa a Siria, Venezuela representa para Estados Unidos. Así que vivimos en un mundo interrelacionado, repito, de intereses de las potencias militares y económicas. Así que me parece también un poco hipócrita ciertas frases del gobierno ruso respecto a lo de Venezuela. Yo quiero decir una cosa, y se lo decía Raúl, Rusia no va a comprometer la seguridad internacional por Venezuela. No lo ha hecho, ni lo hizo en los momentos de mayor intensidad de la Guerra Fría con Cuba. La Unión Soviética jamás, nunca, en ningún momento puso al mundo en la seguridad internacional, la puso en entredicho por Cuba, en los momentos de mayor tensión de la humanidad en la Guerra Fría. No lo va a hacer ahora con Venezuela. Lógicamente, es un aliado, tienen relaciones económicas muy fuertes y tiene que protegerlo desde el punto de vista diplomático. Pero puedo, digamos, decirlo con claridad y con firmeza que Rusia no va a comprometer la seguridad internacional, ni China tampoco, por el caso de Venezuela. Creo que es una situación lamentable. Además, es una situación que se ha ido trabajando desde el punto de vista del derecho internacional. ¿Cuántos años la comunidad internacional, la Unión Europea, Naciones Unidas, la OEA, el Grupo de Lima, en fin, cuántos gobiernos? Aquí no solamente se trata, es cierto que Estados Unidos lidera los esfuerzos para sacar a Maduro del poder, los lidera, pero eso no quiere decir que la mayor parte del mundo, si Venezuela solo es apoyado como por 5 o 6 países del planeta, ¿verdad? En América Latina, Bolivia, Nicaragua y México son los únicos países que reconocen a Maduro. Y fuera de la región, China, Irán y Rusia. Entonces, es un régimen totalmente deslegitimado, fuera de la ley, que se ha sostenido con la fuerza de las armas y reprimiendo, asesinando, encarcelando a la oposición. Entonces, se han seguido los pasos del derecho internacional en el caso de Venezuela, pero ha sido imposible y más bien se ha agudizado más la crisis humanitaria, económica y social de ese país. De tal manera que me parece que no está pegado a la verdad lo que dice el Kremlin cuando habla de violaciones al derecho internacional. Por lo demás, coincido con Raúl y con lo que el titular del Clarín, y lo decía también el secretario general de Naciones Unidas en Davos, que están temiendo un desenlace, digamos, sangriento en Venezuela. Porque hay dos escenarios. El escenario que toda esta acción política y social que se está haciendo en los últimos días y especialmente a partir de ayer, todo esto obligue o genere, digamos, una sublevación de los mandos intermedios o de algunos mandos militares en Venezuela. Cosa muy difícil porque la inteligencia cubana tiene bien, digamos, controlado todo el aparato militar y de seguridad de Venezuela y ellos están encima de cualquier tipo de levantamiento. Pero ese es un escenario, que haya, digamos, internamente dentro del gobierno un movimiento. Pero ese es el poco probable. El más probable es que el régimen salga a reprimir este movimiento y se agudice la represión que ya empezó con la orden de captura contra Guaidó. Entonces, el escenario que se presenta en Venezuela es sumamente complejo. Tienen razón el secretario general cuando dice que temen un desenlace, digamos, sangriento en Venezuela, lo cual obligaría, ahí pienso yo, y aquí el general Maldonado Galeas nos puede ilustrar, una acción militar, no del tipo de invasión, porque alguna gente piensa que estamos en la época de Noriega, de la invasión. Creo que sería más una operación, pienso yo,
mucho más quirúrgica. No pienso que sea tipo de una invasión, pero sí una acción militar. Venezuela no es Panamá también. Sí, Venezuela no es Panamá, pero también, es una fuerza armada sumamente debilitada, desprestigiada, empobrecida, sostenida por una cúpula de narcotraficantes, de narcomilitares, lo cual lo deslegitima en los mandos intermedios de las Fuerzas Armadas y Policiales. Ayer en una ciudad del interior de Venezuela, toda la policía se fue del bando del pueblo de Venezuela. Momento, aquí mi director de cámara, que le gustan las noticias, Edgar, es uno de los mejores camarógrafos que estuvo en la calle, ahora es director de cámaras, me pone líder, pero el alto mando militar y policial apoyan a Maduro. Sí. Y es una gran ventaja de Maduro. Sí. Ya dije por qué. A Guaidó ya lo mandó a traer, ¿va? Mire, es una cosa de vida y muerte. El alto mando de las Fuerzas Armadas venezolanas está comprometida con el narcotráfico y eso está probado. Hay testimonios en Estados Unidos. Obviamente, para los altos mandos militares es cuestión de vida o muerte. Ellos van a preferir morir antes de que el régimen caiga. Porque si cae el régimen, muchos de esos generales, muchos de esos mandos probablemente terminen en la cárcel. Por eso, para esa cúpula corrupta, es de vida o muerte mantener a Maduro en el poder. Eso está claro y ese trabajo lo está haciendo la inteligencia cubana. General, ¿qué piensa de Venezuela? Bueno, yo creo que Venezuela va a dar una lección al mundo y en este caso a América respecto a cómo juegan los procesos geopolíticos y cómo se derrumban algunas naciones cuando siguen alguna línea inapropiada respecto a la política de los estados. Debemos de comprender de que todo esto obedece a procesos históricos respecto a la hegemonía mundial de ciertas potencias. Y esto prácticamente de Venezuela es como un lastre que quedó de esos procesos de dominación del socialismo por un lado y del capitalismo por otro lado. En algún momento América Latina tomaron fuerza ciertos componentes de la geopolítica como ser la alternativa bolivariana de las Américas, como ser el Foro de Sao Paulo, como ser algunas organizaciones de tipo económico que le daban fortaleza a esta tendencia, la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Era el lenguaje que se manejaba con mucha fortaleza y que tuvo alguna influencia aquí en Honduras y que dio como resultado la orientación de un gobierno hondureño hacia esa tendencia del socialismo del siglo XXI. Y ahora estamos ante una situación en la que el triunfo del socialismo del siglo XXI con Hugo Chávez y luego la posterior, digamos, heredad para el señor Maduro como presidente, no supieron manejar el poder. Se trata de que tanto estos modelos de dictaduras de derecha como de dictaduras de izquierda, cuando están en el poder, desfiguran toda la aspiración que tienen los pueblos para poder vivir en un modelo democrático, en un modelo de desarrollo, y los absorbe tanto el egocentrismo, tanto la centralización del poder, el populismo y otras figuras que van afectando. Poco a poco Venezuela fue cayendo en eso, poco a poco Venezuela fue perdiendo la capacidad incluso de autosostenimiento como Estado. Fue modificando su quehacer como Estado, como pueblo. Muchas figuras fueron dominando el poder. Las Fuerzas Armadas cayeron en un proceso de degradación institucional en el sentido de pasar de tener una filosofía para la defensa y la soberanía de un Estado a servir en este caso al presidente Chávez, ahora a Maduro, en un proyecto político de continuismo en el poder. En este sentido, yo puedo apreciar de que las Fuerzas Armadas podrían presentar alguna fisura en Venezuela.
Estoy de acuerdo. Si bien es cierto, el alto mando militar, el ministro de Defensa ya expresó y que ahora hay una línea para la aplicación de la ley, de lo que manda la Corte respecto a este tipo de acciones, de ordenar la captura del señor Guaidó, del presidente encargado. No todo el estamento militar en Venezuela está con esto. Y yo creo que las Fuerzas Armadas de la República Bolivariana de Venezuela van a tener un momento de reflexión. Solo un dato para su análisis. Sí. La cuota militar en el Ejecutivo en Venezuela fue de 25% en el tiempo del coronel Hugo Chávez, 1999-2013. Chávez, amigo de Tito Mejía, por cierto, me acuerdo cuando estábamos ahí en Venezuela. Con Maduro subió al 43. Nunca fui. Ya había que... No, yo sí fui varias veces y hablé con Chávez muchas veces. Pero, en Nicaragua lo viste. ¿Y qué es que te pones rojo? ¿Qué es que te pones chela? En Nicaragua lo viste. Yo lo vi una vez en una reunión, dos veces hablé con él, correcto. Y cuando vino acá. En Managua, cuando andábamos pero ahí lo viste. Venezuela nunca fue. 43.7%, le estoy molestando a Tito, pero sí vio a Chávez en Nicaragua. Subió al 43.7% en el 2017 y hoy se ubica en el 26.4% según la ANG en un control ciudadano. De 32 ministros, 9 son militares los que tiene Maduro y dirigen carteras como Defensa, Interior, Agricultura, Alimentación, Petrolera, la PDVSA. Bueno, para que estemos informados. Y hay dos ámbitos del poder de Venezuela que están manejados por altos jefes militares, los que acaba de citar usted, y también están algunas gobernaciones de los estados de Venezuela. Muchos generales alcanzaron ocupar estas posiciones por designación del señor Hugo Chávez. Entonces, estos ámbitos del poder, el poder militar en la cúpula, el poder de este tipo de instituciones y secretarías de Estado, más algunas gobernaciones, le dan una fortaleza en ese ámbito. Sin embargo, el nivel más abajo que corresponde, digamos, al ejército y algunos comandos territoriales que tiene Venezuela, yo creo que por ahí podría venir alguna debilidad, alguna vulnerabilidad de parte de los líderes de esos comandos operacionales, debido a que también hay una condición en el soldado universal, de que se forma para la defensa de un Estado, para la soberanía, tiene una amalgama de valores que le dan sostenibilidad y que también hay una responsabilidad en que las Fuerzas Armadas de Venezuela dejen ese marco de politización para el servicio de una causa, de una persona, etcétera, para pasar a un servicio nacional. Esa es una teoría, es una filosofía de vida. Y yo creo que es un momento también de reflexión y también son los flancos vulnerables, por decirlo de esa manera, que tiene el ejército de Venezuela. Lo que hay que ver ahora es, en el escenario, cuáles son las fuerzas a favor de Maduro y cuáles son las fuerzas a favor del presidente Guaidó. Y cómo juegan este tipo de fortalezas. El presidente Guaidó con la cooperación externa, el reconocimiento internacional, con la Asamblea bajo control, la Asamblea Legislativa Nacional, y también con una masa poblacional que ha reaccionado. El Parlamento es el único poder el que domina, por el que el oficialismo no domina, pero fue sustituido prácticamente por una Asamblea Constituyente 100%. La Asamblea Nacional Constituyente fue un recurso que, dicho sea de paso, hay que apreciar cómo se usó la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela para ponerle como el poder que viabilizaba esta reelección que tuvo. No sé, general, Maduro, si usar esta frase, pero aquí cabe, ¿eh? Como decía el narcotraficante Pablo Escobar, Maduro va a sostener eso a sangre y fuego.
Ese es el punto. De aquí habría que valorar los escenarios que presentaba el licenciado Edgardo Rodríguez. El escenario de que Maduro vaya cediendo paulatinamente en función de las presiones, que la más fuerte sería la presión social. Y también que parte de las Fuerzas Armadas le den la espalda con respecto a este propósito. Y la presión internacional, presión social, una fracción de las Fuerzas Armadas que se pudiera inclinar a favor de Guaidó, pudiera desbalancear el poder y hacer una dimisión forzada. Una invasión externa no la debemos de considerar dentro de las probabilidades porque como lo dijo Edgardo Rodríguez, ni Rusia comprometería la paz mundial por una situación en Venezuela, ni los Estados Unidos comprometería el continente americano para una situación de esa, con extensión a un conflicto mundial, debido a los intereses que hay de distintas potencias. El baño de sangre interno sí es otra probabilidad, y ahí sí yo la veo muy factible. ¿Y qué le diría? Desgraciadamente, en este momento es lo más cercano. Sí. Un baño de sangre. Interno. Un baño de sangre interno. Hay 175 detenidos ya. Solo ayer hubo 17 muertos asesinados por la policía y los militares venezolanos en las protestas. En un día, 17 asesinados a balazos por la policía y el ejército, en distintas ciudades de Venezuela. La Fuerza Armada Bolivariana, aparte de tener las 3 fuerzas convencionales de lo que son las Fuerzas Armadas en el mundo, también tiene la Guardia Bolivariana Nacional. Y hay unas también milicias tiene también. las milicias nacionales. Es el modelo cubano. Sí, entonces las milicias nacionales tienen una ventaja a favor de Maduro, que es el control social. Y aparte de que son también reservistas combinados con voluntarios, es una militarización de la sociedad. Es correcto. Y están armados, o sea, con un arma en su casa. Sí. A propósito, es oportuno señalar para este lenguaje que se utiliza desde ciertos círculos políticos acerca de la militarización de las sociedades y que se habla de la militarización de Honduras. Los comandos insurreccionales. De los comandos insurreccionales. Pues son las copias de todos estos modelos. Y Hugo Chávez fue muy inteligente, muy sagaz de militarizar el poder superior, militarizar el poder ejecutivo, militarizar las gobernaturas y militarizar la sociedad. Aquí sí hay una realidad. En ese sentido hay una ventaja de Maduro respecto al control que pudieran ejercer las milicias nacionales en el ámbito social. ¿Y tú? Bueno, yo pienso que la situación hay que observarla de cerca porque se va a ir haciendo cada día más compleja. Igualmente pienso que el factor clave en este conflicto va a ser el ejército. Eso se pudo observar en la experiencia de las primaveras árabes. En los países donde salieron multitudes, acuérdense que en Egipto hubo una manifestación de 1 millón de personas, pero Mubarak cayó hasta que el ejército le dijo que ya no lo iba a apoyar. Y lo mismo en Túnez y lo mismo allá con Gaddafi. En Libia. Y no así en Siria. En Siria el ejército se mantuvo leal y apoyado por los rusos para mantener al régimen y todavía llevan 10 años y miles de muertos y miles de tragedias y ciudades destruidas. Y ahí está el gobierno en su posición. O sea que el factor determinante para que un gobierno con las características que ha descrito aquí el general y también Edgardo, de alta militarización, de control territorial, etcétera, es una combinación de la presión popular que haga que un sector del ejército pueda ponerse del lado de la manifestación contraria y derribar el poder político. Ese es un factor. Ahora, el juego geopolítico, vamos al juego geopolítico. Yo creo que el problema de este régimen que ya dura 20 años no se inicia con Maduro, como se ha dicho, se inicia con el propio Chávez. Así es. Aquí hay un error, hay mucha gente que tiende a decir, miren, es que Maduro fue mal gobernante y tal. Ya había en sus orígenes, lo que pasa es que Chávez era un político mucho más hábil. Como dijo Raúl, nosotros pudimos conocerlo porque Mel mantuvo relaciones con todos los gobernantes de América Latina
y finalmente se inclinó por esa tendencia de Chávez, cosa que ambos, y con Milton Jiménez, nosotros yo me acuerdo una le vez pedíamos que no lo hiciera. me voy a recordar una anécdota. Estábamos en Nicaragua, andaba don Antonio Ortiz Turcios, tengo la foto ahí. Sí, en una celebración del Frente Sandinista. Del Frente sí. Sandinista. Sí. Estaba Gianni Benjamín Rosenthal, el abogado Aristides Mejía, Milton Jiménez Puerto, Patricia Rodas, estaba yo, Roland creo que andaba también, estaba Chávez, estaba Evo, Correa, y entonces le dice, y la mera ñangarada, en la mesa principal estaba Mel, Tacha montándole casino a los Estados Unidos todos. Y le escribe César Rosenthal a Yanni. Oíme, Yanni, salite de ahí, hombre. Solo la ñangarada está ahí. ¿Te acordás de eso? Sí. Sí, me acuerdo. ¿Y se salió? ¿Y se salió? No se salió. No, si estaba emocionado. Porque cosas de jefe de Estado. Ahí tengo una foto. Y hay que decir una cosa. Yo creo que el régimen se mantenía, porque mire, cuando Chávez muere, ya la economía va para abajo. Sí. Hay problemas de abastecimiento eléctrico. Hay problemas enormes con la producción agrícola e industrial porque han nacionalizado muchas empresas y han tenido ya la reacción del empresariado. Pero el magnetismo y la fuerza de liderazgo de Chávez, y todavía había precios altos en el petróleo, le mantenía con una vigencia muy grande en América Latina, porque acuérdense que ayudaba a los países de América Latina con sus programas de ALBA y con el programa de Petrocaribe, que era crédito para los países del Caribe y todo, que son votos con los que cuenta Venezuela todavía allá en la OEA. Es decir, esos países del Caribe que se han visto beneficiados, esas pequeñas islas del petróleo venezolano, votan a favor en la OEA de las posturas de Venezuela. Todo ese andamiaje se empezó a venir abajo ya estando Chávez, porque la producción petrolera empezó a bajar ahí, porque no hubo reinversión en la infraestructura petrolera y la producción a este momento se ha disminuido ostensiblemente. Es decir, la producción anda en el nivel más bajo y el precio del petróleo también se hundió. Entonces, eso generó en el cambio de gobierno un desastre económico sin precedentes en Venezuela. Yo creo que es también importante decir que no podemos nosotros, desde el punto de vista de que somos hondureños, pasar por alto que hay un paralelismo entre todos los regímenes que son autoritarios, antidemocráticos, corruptos y que tienen problemas de narcotráfico. Hay muchas cosas que están pasando allá que suenan igualmente acá. El autoritarismo del gobierno, la eliminación de los poderes, la independencia de los poderes, la falta de legitimidad de origen, que es lo que ha ocasionado esta situación política de hoy en Venezuela, que es las elecciones cuestionadas del año pasado, donde no participó la oposición, que se adelantaron y que ya había el régimen anulado el poder de la Asamblea Legislativa en manos de la oposición a través de una elección de una constituyente. Esa sensación que tuvo el pueblo venezolano de fraude es la misma que tiene el pueblo hondureño. Hay un 80%, según las estadísticas que están mostrando varias fuentes, de la población de Venezuela que está queriendo un cambio. Pero ¿cuál es la situación? Hasta el día de ayer, ninguno de los líderes opositores reunía más del 25% de ese respaldo. Es decir, hay un 80% de gente que quiere que el régimen se vaya, pero nadie endosa en una cantidad superior a 25% a ninguno de los líderes. Parece que ahora sí se lo están dando ese endoso a este que acaba de proclamarse presidente de Venezuela con el respaldo internacional. Lo mismo, estoy estableciendo un paralelismo, que no todo es igual, por supuesto, con Honduras. En Honduras hay un 80% de la gente que está contra el régimen, pero no hay
un líder, a pesar de que hay uno que tiene más que otros, que recibe ese respaldo de 80%. No está unificada la oposición, como para que la oposición pueda dar un salto cualitativo. Luego hay un problema migratorio allá, millones de personas salieron del país, hay un problema migratorio agravado acá, no en la magnitud, pero sí hay. Hay una tendencia aquí a un control mediático que no lo han logrado porque hay canales libres y todo todavía, o hay muchos, mejor dicho, como este y otros, pero allá sí lo han logrado, pero hay una intención poco democrática del gobierno, ya sea a través de recursos económicos o de presión de ejercer un control mediático, que no es propio de un régimen democrático. Hay una agresión ahora al sector privado, hemos visto cómo desde el Estado se ataca al sector privado, particularmente el de San Pedro Sula, como hay una agresión allá también. Hay corrupción, hay problemas de narcotráfico que salpica a los grupos políticos. Y mi conclusión es que Venezuela, como bien lo ha dicho Raúl, se encamina a una situación de muy probable violencia porque no se encontró una salida política. ¿Qué es lo que en ese paralelismo quiero establecer? Aquí hay que buscar una salida política. Y una salida política antes de llegar a una situación como la que se ha planteado allí. Y quedan varias preguntas sobre lo que va a pasar en Venezuela. 1, el rol del ejército. 2, ese reconocimiento internacional de Estados Unidos significa que todo el dinero que se va a pagar por las exportaciones de petróleo de Venezuela se le va a dar al nuevo gobierno o se va a dar al gobierno que ha sido no reconocido a partir de la declaratoria de ayer, tanto por la mayoría de los gobiernos del continente americano como por la mayoría de los gobiernos de Europa, que son los dos continentes con los que tiene más relación Venezuela. Y yo creo que nosotros tenemos aquí una lección muy importante como latinoamericanos. Nosotros todos, seamos de derecha, seamos de izquierda, debemos de buscar la preservación del régimen democrático. Lo que está pasando allí, como lo que pueda pasar acá, que es un régimen de otro signo ideológico, tiene un común denominador, que es la falta de democracia, la falta de respeto a las instituciones democráticas, el desfallecimiento de las instituciones. Nosotros vemos que en América Latina, y pongo como ejemplo siempre a Uruguay y Chile, han tenido gobiernos de izquierda, pero son gobiernos democráticos que respetan la prensa, que respetan la empresa privada, que respetan la propiedad privada, que respetan la alternancia del poder. Y vemos, en cambio, gobiernos que entran en dificultades, como el de Nicaragua, como el de Venezuela, como el de Honduras, por falta de un sistema democrático vigoroso y de su institucionalidad en un día como hoy, en que en el país se van a aprobar lo que yo diría que no son reformas políticas ni electorales, son reparticiones de cargos, porque reforma quiere decir que vas a cambiar sustancialmente algo para que las cosas funcionen, y eso no se está haciendo hoy. Hoy solo se está dividiendo un tribunal en dos y dando 3 cargos nuevos. Tito, terminame con la de Venezuela, vamos a la pausa y de ahí entramos a... Entonces, en conclusión, me parece que los gobiernos de América Latina deben de actuar para evitar una agravación de la situación. Creo que los países deben de tener insistir en una salida democrática. Creo que Estados Unidos debe de abstenerse de amenazar con una invasión. Eso ya está fuera de lugar en esta época. Y también Estados Unidos, que está bien que esté, digamos, apoyando la democracia en América Latina, no debe tener un doble discurso, porque no la apoya con igual vigor acá, me pregunto yo, o en otros lugares. No solamente cuando es por un signo ideológico hay que apoyar la democracia, hay que apoyarla en todos los casos. Y allá en Estados Unidos hay un conflicto porque el gobierno está parado y hay un conflicto entre el Congreso y el Ejecutivo. Y en la CNN hoy estaban en la mañana diciendo si esto no va a ser utilizado por Trump como un distractor a sus problemas domésticos. Entonces también ven que este juego geopolítico incluye todos los países. Nosotros creo que cuando estuvimos en el gobierno con Raúl,
Estábamos de acuerdo en los 2 primeros años del gobierno de presidente Zelaya que mantuviera una relación cordial con todos los países de América Latina y con Estados Unidos, que es el país más importante para Honduras, en lo económico, en lo migratorio, en lo político. Ese equilibrio creo que hay que mantenerlo, y hay que mantenerlo para toda América Latina. Me parece que hay una relación biunívoca entre Estados Unidos y América Latina, que es donde debemos encontrar la solución sin la intervención de potencias extrarregionales como podría ser Rusia o China. Bien, voy a hacer una pausa, un momento continuamos desde la entrevista. Bien, vamos a la realidad nacional. Las reformas electorales. Ayer, búscame la nota del presidente del Congreso, don Mauricio Oliva, que fue claro ayer al hablar de que los partidos, que hay un gran consenso para estas reformas electorales. Pero primero poneme, Narrala me mandó una carta, un comunicado que escribió. Lo voy a leer. Tráiganme eso para leer lo que dice Salvador Narrala, a quien le tenemos afecto. Narrala sacó una gran votación, aquí está uno de sus asesores, el abogado Aristides Mejía Carranza, del escritorio de Salvador Narrala, Partido Salvador de Honduras. Tito es uno de los que está armando el partido. Reformas electorales y cambios a la Constitución. Los partidos políticos que controlan el Congreso Nacional, donde la mayoría están acusados en los casos del Arca Abierta, Pandora, quieren hacer entre hoy y mañana unas pocas reformas electorales a su propia conveniencia, que se resume así: un nuevo censo electoral y una nueva identidad, una supuesta separación de la administración de la justicia electorales manejadas por los actuales jueces que no hacen justicia, y un representante para libre en el Tribunal Supremo Electoral. ¿Estás oyendo, Mel? Los demás, es decir, un paquete de verdaderas y profundas reformas electorales estructurales que necesita Honduras para poder tener elecciones creíbles, democráticas y transparentes, las dejan para después, en realidad para nunca, dice Narrala. Hasta el día de hoy se conocen las reformas electorales que no fueron discutidas por los diputados y ni siquiera consensuadas con la sociedad civil que vive la crisis generada en el 2017, sigue diciendo Narrala. Hasta hoy se conoce la verdadera intención del Partido Nacional, que atemoriza en el Congreso junto a los partidos de maletín. Estas reformas electorales son insuficientes y aprobarán a la velocidad de la luz en 48 horas, dispensando los 3 debates que la Constitución establece, y sobre todo dejarán por fuera las reformas electorales que el pueblo clama. Son tan hipócritas, dice Narrala, que en el comunicado de la Comisión de Reformas Electorales dicen que toman como base las recomendaciones del Diálogo Político Nacional bajo los auspicios de la ONU y las reformas presentadas por la Organización de los Estados Americanos, pero solo apoyan unas cuantas y además engañan diciendo: esto es una muestra que los hondureños nos podemos poner de acuerdo en muchas cosas sin pensar en intereses personales ni de partido, y hacer lo que más le conviene al país. ¡Qué bárbaro! Ni ellos quieren esas frases, dice Narrala. Pueblo hondureño, estos no son reformas electorales. Adiós segunda vuelta, adiós magistrados técnicos y a políticos como en Costa Rica. Adiós voto electrónico, adiós acta electrónico como en Argentina, adiós voto por correo para nuestros compatriotas que desde Estados Unidos mantienen al país, dice Narrala. Adiós verdaderas mesas ciudadanas escogidas al azar. Adiós separación de las elecciones legislativas de las presidenciales como en El Salvador. Adiós Tribunal Constitucional como en España. Adiós a una consulta popular sobre la reelección presidencial. Adiós a un Consejo Permanente Fiscalizador y Supervisor de todos los partidos políticos sobre el Tribunal Supremo Electoral. Adiós a casi todo, dice Narrala. Libre está el Tribunal Supremo Electoral. Libre entra al Tribunal Supremo Electoral en desventaja 4-1, con 2 del hoy minoritario Partido Nacional, 1 de maletín y 1 del lado oscuro del Partido Liberal. Además va a nombrar a los integrantes del Tribunal Supremo Electoral y Registro Nacional de las Personas, y ahora y no en mayo como lo dicta la Constitución. O sea,
continúa la repartición política de algo tan delicado, lo cual garantiza la continuidad de la crisis. Por lo anterior, hago un llamado a los diputados de Libre, Pino y aquellos diputados independientes y patrióticos para que pidan una suspensión de este show, que las verdaderas reformas se hagan en un solo paquete integral, a través de un gran pacto nacional político-social para que sea consensuado y responda a las aspiraciones del pueblo. Solo reglas electorales completas e integrales podrán garantizar la voluntad del soberano. Habla del soberano Nasrallah, del pueblo, Salvador Nasrallah. Bien, los que redactaron con Nasrallah ese documento, pues tienen conocimiento de la política. Empezamos con... Esto dijo don Mauricio Oliva ayer. El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, nombró una comisión de dictamen interpartidista que tendrá a su cargo preparar el anteproyecto ley del primer paquete de reformas electorales, la cual está integrada por diputados de la mayor parte de partidos políticos ahí representados. Esta comisión de dictamen se encargará de presentar al Pleno un documento que incluya la desaparición del Tribunal Supremo Electoral, que será sustituido por dos organismos: el Consejo Nacional Electoral, que se encargará de organizar los procesos electorales, y el Tribunal de Justicia Electoral, con la facultad de dirimir conflictos por denuncias relacionadas con la actividad proselitista y electoral. Dicha comisión la conforman los diputados Felicito Ávila de la Democracia Cristiana, Denis Castro de Alianza Patriótica, Juan Carlos Elvir y Zobeida Andino del Partido Liberal, Mario Noé Villafranca de Unificación Democrática, Carlos Zelaya y Francisco Paz de Libre, Rolando Dubón, David Chávez y Mario Pérez del Partido Nacional. Sobre las otras propuestas de reformas electorales, hemos convenido que lo mejor es tomar las decisiones que sean necesarias con calma. Tenemos tiempo para analizarlas bien, revisar los pros y los contras, y en una última alternativa acudir a la sabiduría del pueblo sobre lo que el soberano quiere en relación, por ejemplo, a segunda vuelta, a balotaje, a reelección presidencial, mesas ciudadanas y demás asuntos. El titular del Poder Legislativo alabó el compromiso que priva en los parlamentarios para convertir en dos organismos separados al actual Tribunal Supremo Electoral, uno en un Consejo Nacional Electoral y el otro en un Tribunal de Justicia Electoral, así como dotar al Registro Nacional de las Personas de una nueva organización y estructura. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Correcto. Voy a iniciar con el general Maldonado Galeas. ¿Qué piensa de todo esto? Bueno, respecto a la nota de Nasrallah, en realidad tiene razón en el sentido de que pudo haberse hecho un abordaje integral de estas reformas electorales, que es lo que aspira el pueblo hondureño y que es lo que también es una expectativa de fortalecimiento democrático. Yo creo que hay un defecto en esto, en el proceso. Uno, el diálogo político se desvaneció prácticamente en temas estrictamente políticos asociados con los resultados electorales del 2017. La ausencia de libertad y refundación provocó también un vacío de participación para las deliberaciones en el diálogo y dejar alguna fortaleza respecto a la propuesta de los actores del diálogo para que fuera considerada como un referente para las decisiones que se habrán de tomar en el Congreso Nacional. La otra observación que tengo es que este diálogo político debió haber concluido por lo menos a mediados del año pasado y después hacer una convocatoria para un diálogo nacional, de tal manera de que los actores de un diálogo nacional pudieran tener una participación más representativa de la sociedad y así tener una participación ciudadana más ampliada para que lo que tuviéramos en este momento sería una
expresión de la ciudadanía respecto a las reformas constitucionales y reformas electorales. No se hizo. Yo reconozco la habilidad del Partido Nacional para tomar protagonismo en la toma de decisiones y la acción que conllevó con respecto a la OEA para que contribuyera a este proceso es parte de esas líneas estratégicas de acción. El debilitamiento del Partido Liberal por el fraccionamiento interno, que no es un fraccionamiento sustancial en términos de que haya un acuerpamiento a un lado y al otro, sino que más bien lo veo yo más individualizado que otra cosa, pero sirvió para que el Partido Liberal no tuviera una postura institucional al momento de iniciarse este proceso. No obstante, el Consejo Central Ejecutivo ha mandado una línea respecto a lo que deben de ser las reformas constitucionales y electorales, y también la bancada, que en este momento ha sido electa recientemente, hace lo propio. En conclusión, si se va a dar esto de que se van a dispensar los debates, si ya vienen acuerdos preestablecidos antes de entrar en el debate legislativo, si lo que va a ocurrir en estos 2 días es solamente la aprobación de la reforma al Tribunal Supremo Electoral por un órgano que administre los procesos y otro que imparta la justicia electoral, más lo que pudiera implicar la modalidad en el Registro Nacional de las Personas, estaríamos hablando solamente de una cosa: lo que es urgente para que en el corto plazo estas 2 instancias tengan el sustento constitucional y también legal para tomar las decisiones que a corto plazo corresponden respecto a nombrar las nuevas autoridades de lo que será la instancia que administre e imparta justicia electoral. Lo que no se ve bien es que por anticipado ya se anuncie de que las personas que ocuparán estos cargos van en línea con las pretensiones partidarias. Ha habido un lenguaje esperanzador que lo ha sentido la sociedad. Despolitización de los órganos. Despartidización. O despartidización. Pero también la despolitización en el sentido de que desde la política partidaria ha habido influencia para la toma de decisiones al interior de esos órganos. Y la despartidización desde el punto de vista de que la representatividad sea solamente exclusiva de los partidos políticos. Y el otro componente que aún está en la Constitución para el Tribunal Supremo Electoral es la independencia, la autonomía que se debe de tener en estos órganos para la toma de decisiones. Creo que las aspiraciones del pueblo hondureño es ver una instancia fuera de este contexto de influencia política partidaria que nos ha afectado históricamente, tomando decisiones para garantizar la transparencia y la eficiencia en los procesos electorales. Si eso habrá de suceder en este momento, corresponde entonces a todo eso que señala el señor Salvador Narrala y que es congruente con otras organizaciones políticas. El Partido Liberal creo que es coincidente en un 90% de eso que se apunta. Creo que le corresponde al pueblo hondureño, a partir de cuando termine cuando inicie la segunda legislatura, asumir esa responsabilidad desde la ciudadanía para presionar, para demandar, para proponer lo que debería de ser el cambio integral, el abordaje integral de todas estas reformas constitucionales y electorales que requiere Honduras. También los partidos políticos deben de asumir responsabilidades más determinantes. El Partido Liberal no le queda bien ese fraccionamiento interno, ni para él, ni para el posicionamiento que debe de tener en el escenario político
ni para la demanda que exige la democracia de lo trascendente que deben de ser las decisiones de un partido como el Partido Liberal de Honduras. El Partido Libertad y Refundación debe de abandonar los modelos de violencia y de comandos insurreccionales y todas esas actitudes que le restan en cuanto a la ponencia que hace o que debe de hacer en el Parlamento, al interior del Congreso Nacional, con posturas que impliquen evolución, fortalecimiento democrático. Y al Partido Nacional también le corresponde algo que es importante. No debe de considerarse el Partido Nacional como que está adherido al poder y que va a tener una sostenibilidad en el poder mediante la utilización de todas las formas de control que hasta este momento ha tenido. Más bien, todo esto que se anhela, que son dos cuestiones básicas, la definición de la reelección presidencial y la otra es la definición de la segunda vuelta electoral, al Partido Nacional le corresponde dar una apertura a la deliberación. Debe de ser sincera. Yo considero que no ha sido sincera en el sentido de que la manejó tibiamente y elusivamente durante los 4 años pasados y este año en el cual han habido declaraciones intencionales, pero no han habido acciones afirmativas de que eso debe de ser así. Si los partidos políticos asuman una conducta responsable respecto a las aspiraciones del pueblo hondureño y a la demanda de un fortalecimiento democrático, creo que podemos formar o configurar un escenario positivo. Entonces veo esto en 2 momentos. El momento en el cual habrían unos cambios, unas transformaciones a nivel de reformas constitucionales y electorales parciales, muy básicas en este momento, pero que también el próximo escenario lo podemos configurar juntos todos los hondureños, desde la sociedad y desde las instituciones del Estado. ¿No, Ricardo? Bueno, coincido con varios de los puntos señalados en el comunicado del presidenciable Salvador Narrala. Lógicamente, quisiéramos los hondureños como punto ideal una reforma integral, una reforma electoral integral. Estoy recordando, y usted los tuvo acá, a un grupo de ex magistrados del Tribunal Supremo Electoral, donde está mi amigo El Zarco Callejas, Quiquito Ortiz, el licenciado Aguilar, que prepararon un documento bastante completo. Yo tuve muchas pláticas con El Zarco Callejas, a quien saludo a la distancia, bastante bueno, donde ellos fueron viendo detalle por detalle, incluso la elección de los alcaldes, inconsistencias que hay actualmente en la ley electoral. Hicieron un trabajo muy serio estos ex magistrados y se lo presentaron al Congreso Nacional. Ese trabajo recoge, diría yo, las aspiraciones democráticas a las que se refería el abogado Aristide Mejía cuando decía que lo que necesitamos en América Latina y en Honduras es más democracia. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Esa es la máxima aspiración, haber hecho una reforma integral. Yo lo vengo diciendo desde el año 2013 que se estaba hablando de reformas. No se hicieron para las elecciones del 2013, no se hicieron para el 2017 y ahora se hacen reformas a medias. Ahí discrepo un tanto con el comunicado y con las posiciones de algunos miembros de la oposición. Discrepo porque no es menor lo que se va a hacer, no es menor. Separar la acción de conducir y organizar el proceso electoral de lo que es la justicia electoral es un paso importante, muy importante.
que lo tienen las democracias más sólidas de América Latina. Separar la función de organizar, dirigir y supervisar los procesos electorales de la función de impartir justicia electoral es importante. Yo he dicho que el otro paso no se va a dar. El otro paso que sería fundamental para la democracia electoral en Honduras sería despartidizar los órganos electorales. Y esto hay gente que dice, pero ¿y cómo? Si no se puede despolitizar. Es que yo no estoy hablando de despolitizar. En la práctica democrática no se puede despolitizar un órgano político por naturaleza. Y sí, lo que decía el general Maldonado Galeas es despolitizar en el sentido partidista. Ese es uno de los daños, yo le llamo el pecado original en Honduras. Desde 1980, que volvimos a los regímenes democráticos, el pecado original ha sido integrar los órganos electorales con activistas de los partidos políticos, con personas que no van ahí a representar el interés nacional, sino el interés particular de los partidos. ¿Y quiénes han sido esas personas? Dirigentes de partidos, directivos de partidos, personas que han ocupado cargos de elección popular a nombre de partidos, es decir, pues, personas que están estrechamente vinculadas a los partidos políticos. Ese es el pecado original. Lamentablemente, las fuerzas de oposición, y me tengo que referir aquí a Libre, han presionado durante muchos años para tener su representante ahí. Un partido que se llama de avanzada, progresista y revolucionario no puede luchar para mantener el statu quo. El statu quo es mantener las cosas como están actualmente. Eso es inconcebible que Libre luche para mantener el statu quo. Libre debería luchar para romper el statu quo. ¿Y qué es romper el statu quo? Sacar a los partidos políticos, que ese ha sido el gran problema de los órganos electorales en Honduras. Aquí se ha mencionado Costa Rica, y lo menciona el comunicado de Narrala, Costa Rica, Chile. Me extraña que Narrala, siendo mitad chileno, no mencione el caso de Chile y Uruguay. Las tres democracias más sólidas de América Latina tienen la separación de estos órganos, pero además ustedes no van a encontrar en esos órganos militantes, activistas de los partidos políticos dirigiendo esos órganos. Por eso considero que lo que se va a aprobar entre hoy y mañana es importante, sí es importante, pero solo es la mitad de la tarea. La tarea va a quedar inconclusa porque, y acá se ha dicho, lo que se va a hacer es repartirse los cargos, así como se repartieron los cargos en el Registro Nacional de las Personas, donde a Libre se le da uno de los interventores y ahora me informan que ya metieron casi a 50, 60 personas, dirigentes y activistas del Partido Libre. Vamos exactamente a hacer lo mismo. Entonces aquí donde uno se pregunta, esta oposición lo que quiere es sacar a los que están en el poder para ellos entrar al poder y hacer exactamente lo mismo que hacen los que están actualmente en el poder. Eso no es democracia. Eso no es un partido revolucionario, entre comillas, y yo lo pongo entre comillas porque eso no es ser un partido revolucionario como se dice llamar el Partido Libre. Eso es mantener el statu quo, mantener, digamos, las instituciones fundamentales del Estado como un botín político para repartirse chambas. Eso no es democracia, eso no va a hacer avanzar la democracia en Honduras, la va a mantener. Vamos a seguir teniendo cuestionamientos, vamos a seguir teniendo, digamos, procesos poco transparentes, corrupción, y yo lo digo acá francamente, son 1.000 millones de lempiras que maneja el Tribunal Supremo Electoral. ¿Cuándo han rendido cuentas? ¿Cuándo han brindado un informe de en qué han gastado ese dinero después de los procesos electorales? Jamás, jamás lo han hecho, porque son representantes de partido, son activistas de partido que están ahí no por el bien colectivo, sino para cuidar y proteger los intereses de partido. Hoy está el Partido Nacional hegemonizando esos órganos. En el 2005 estuvo el Partido Liberal hegemonizando esos órganos electorales.
Y se hizo fraude también. Lo que pasa es que se nos olvida. Mel reconoció que se hizo fraude en el 2005 porque él hegemonizaba el Tribunal Supremo Electoral. El día de mañana puede ser el Partido Libre el que hegemonice el órgano electoral y también lo va a manipular a su discreción y a su interés. Ese es el pecado original. Mantener estos órganos electorales controlados por activistas y dirigentes de los partidos políticos. Lamento que eso vaya a continuar y van a seguir los problemas que hemos tenido. Esté el Partido Nacional, esté el Partido Liberal, esté Libre o esté Narrala ahí, que no va a estar porque no tiene partido, pero cualquiera que hegemonice va a tener los mismos problemas que hoy se critican o que ayer se criticaron en las elecciones del 17, van a seguir sucediendo lamentablemente. Aristides. Bueno, yo tengo muchas coincidencias con lo que se ha dicho acá. Pienso que la gravedad del momento que vive el país, y lo he dicho en otras veces, no permite ya que sigamos en un juego político irresponsable y que se amerita hacer una verdadera reforma electoral, porque el principal problema que tenemos es la legitimidad de origen, el cuestionamiento de los gobiernos a raíz de que ahora ya no existe un bipartidismo. Y al no existir un bipartidismo, cada fuerza tiene alrededor de un 30%. Y cada vez que hay una elección, los márgenes son más estrechos y debido a que no hay transparencia ni en las mesas electorales ni en el manejo de los diferentes órganos electorales, entonces se producen situaciones como la del 2017. Y venimos arrastrando un problema desde hace ya 2 periodos. Acuérdense de 2012, acuérdense de 2013, ahora se suma 2017. Queremos entonces tener lo mismo para el 2021. Entonces creo que la carta que ha enviado Salvador es una carta donde pone exactamente en blanco y negro qué es lo que se debió haber hecho. Esa carta es el producto de una reflexión que ha tenido Salvador con su equipo. Hemos estado discutiendo sobre esos temas. Como lo ha dicho aquí Edgardo, se presentó coincidentemente con esos puntos un proyecto por parte de varios expresidentes de tribunales electorales anteriores de diversos partidos. Estaban ahí gente, 2 representantes del Partido Nacional, un expresidente que actualmente está en Libre, estaba Quiquito, que fue presidente por el Partido Liberal, y estaba yo, que represento a Salvador Narral ahora. No lo representábamos a los partidos en eso, pero lo hicimos como un gesto de ciudadanos conscientes de que teníamos que dejar de lado nuestras diferencias políticas, de lado nuestros intereses particulares partidarios. ¿Usted estaba en ese grupo? Yo estaba en ese grupo, no claro. Sabía. Para proponer verdaderas reformas. Verdaderas reformas que incluían todo eso. Y hemos visto cómo en la negociación que ha habido se ha dejado de lado lo esencial de esa reforma. Porque los 2 problemas más grandes ahorita son la segunda vuelta y la mesa electoral. La mesa electoral, que todos sabemos que está manejada por representantes de partidos que llevan instrucciones de cómo ganar la elección a cualquier costo. Y necesitamos pasarla a un control ciudadano, que es lo que se hace en la mayoría de los países. ¿Y ese control ciudadano cómo se hace? Pues muy simple, se agarra la lista de cada cantón electoral, es decir, de cada mesa electoral, y de esa lista se sacan en forma aleatoria, por azar, 3 personas, una que va a ser el presidente, otra que va a ser el secretario y otra el escrutador. Y que siempre van a estar los partidos ahí, ¿verdad? O sea, y los partidos van a estar supervisando. Pero no solitos. Pero no solos, porque los partidos lo que hacen es designar fiscales que observan el proceso y que firman al final el acta. Entonces no es que los partidos van a estar excluidos, más bien lo que se va a buscar es responsabilizar a ciudadanos que van a ser debidamente entrenados por el tribunal, cuyos nombres se van a conocer y que van a tener una responsabilidad más directa que la que puedan tener la de los partidos, que a última hora trafican con credenciales y a última hora ponen los nombres de las personas que van para las mesas y que nadie sabe hasta el día llegado
quiénes van a ser los que van a estar representando en la mesa. Entonces, esa reforma no se incluyó. No se incluyó tampoco la reforma que ya mencionaron de despolitizar o despartidizar, mejor dicho. No se incluyó el problema del voto en el extranjero. No se incluyó el tema de la depuración total del censo, porque eso está mencionado como un trabajo que se va a hacer a través de la intervención de registro y de la nueva tarjeta. Pero debe de haber una reforma en la nueva ley electoral o en la ley que se va a reformar donde hable expresamente de ese tema. No se habló nada de un tema importantísimo en estos momentos, que es la fiscalización de los procesos electorales. Si uno de los grandes problemas es el dinero negro que entra a las campañas, ¿cómo hacer para reducir el tiempo de las campañas aún más y lograr también que haya un efectivo control sobre la fiscalización de las campañas políticas? Y así podemos enumerar una serie de temas que se han quedado por fuera y que las han postergado, pudiéndolas haber hecho ahora. Lo que quiere decir que esto, en resumidas cuentas, no son reformas electorales. Vienen a quedar simplemente en una repartición de cargos. Sí, la única pequeña reforma, que no es pequeña, como lo dijo Edgardo, es una reforma importante, pero no es trascendental, se separa las funciones del tribunal, pero lo que priva en esto que ha ocurrido es una repartición de cargos, sí, que no viene a solucionar. Viene a crear un mejor balance que el que ha habido, estamos de acuerdo, pero no es lo que Honduras necesita. Por lo tanto, me parece a mí que si perdemos esta oportunidad hoy, como todo lo parece, estamos condenándonos a seguir otra vez en el mismo problema y otra vez y otra vez. Podemos llegar al totalmente desgaste de nuestro proceso electoral y de nuestro sistema democrático y viabilizar una situación como la que estamos viendo en otros países. Y yo creo que eso es lo que debemos de impedir. Bien, voy a hacer una pausa para venir con las conclusiones. Esto se debate entre hoy y mañana en el Congreso Nacional de la República. Ya volvemos. En general, ¿qué es lo mejor para el país? Es como una especie de rectificación política y también un empoderamiento de la ciudadanía de las decisiones trascendentales del Estado. La rectificación política en el sentido de que jugamos demasiado sucio respecto a las grandes aspiraciones y no seguimos la hoja de ruta adecuada para lograr en determinados plazos fortalecer nuestra democracia, afianzar nuestro Estado de Derecho, seguir construyendo la República. No veo en ningún partido político esa responsabilidad, ni mucho menos en todo el sistema. Reitero y también lo reafirmo lo que han dicho mis compañeros de foro. No se asumió la responsabilidad en el tiempo para que las decisiones de estos 2 días crearan una especie de plataforma básica para iniciar procesos de transformación y de fortalecimiento democrático y también de los procesos electorales. Si nosotros, después de esto, de lo que va a suceder hoy y mañana, creamos una apertura más amplia de participación para la toma de decisiones desde la ciudadanía en conjunto con los partidos políticos, creo que podemos crear un nuevo escenario más prometedor para Honduras. También debemos de tener los ciudadanos la entereza de saber identificar los falsos líderes y tener una postura firme respecto a ellos. Hay un problema en Honduras y es que grandes masas de la población
siguen a falsos líderes con propósitos que no son convenientes para la democracia. Y mientras las masas sean arrastradas por esos falsos líderes, entonces no habrá un consenso, una voluntad nacional que pudiera canalizar esa energía y esa voluntad del pueblo hondureño hacia mejores derroteros. Si habrán de tomarse decisiones en el Congreso Nacional, mi recomendación como ciudadano es que queden a nivel de la Constitución de la República como declaraciones afirmativas de carácter general con respecto a este órgano de el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral. Sustituyen al Tribunal Supremo Electoral, bien hecho, pero que sea una ley la que nos garantice por lo menos de que esa repartición de cuotas de poder que ya se está anunciando sea una ley la que regule eso. Ojalá y no introduzcan esa repartición en la Constitución de la República. Asimismo, para el Registro Nacional de las Personas, ya hubo la distribución desde los partidos políticos. Juguemos limpio, reiniciando un nuevo proceso respecto al Registro Nacional de las Personas. No hablemos desde hoy de una ratificación de las 3 personas, que dicho sea de paso han mostrado eficiencia y también prospectiva respecto a lo que debe de ser el Registro Nacional de las Personas. Pero obedezcamos los procesos o creamos las normas adecuadas para que esta aspiración de despartidización de las instituciones públicas del Estado sea una realidad. Asimismo, la independencia para la toma de decisiones. Gracias, general. Aristides, tu análisis. Bueno, yo creo que hemos discutido varios asuntos importantes y la conclusión de los 2 temas que hemos abordado lo haría de la manera siguiente. Hay que vernos en el espejo de lo que está pasando en Venezuela y buscarle una salida al país, buscarle una salida al gobernante también, porque allá lo que pasa es lo que dijo Edgardo. Están preocupados porque tienen miedo que algo les va a pasar, entonces se atrincheran y no permiten ninguna salida. Y yo lo he dicho varias veces, aquí la situación no es igual que allá, pero tiene características de lo que está pasando allá. Y debemos de buscar una salida, y una de las salidas más importantes es la que se va a discutir hoy y mañana, que es la salida democrática, que es ir a las próximas elecciones con unas reglas claras. Y para eso yo pido a la comunidad internacional, especialmente Estados Unidos y Europa, que están pendientes del tema de democracia y de gobernabilidad en estos países, que insistan, que así como presionan a países como Venezuela o Nicaragua, que tienen problemas de democracia y de autoritarismo y de derechos humanos, etcétera, que también lo hagan aquí en Honduras con el mismo vigor, porque si no vamos a tener la misma situación dentro de pocos años. Y a todos los partidos políticos incitarlos a que depongan sus actitudes estrictamente personalistas, y que así como lo hicimos nosotros en ese grupo de expresidentes del tribunal para presentar un proyecto que podía ser común a todos, así como lo hemos expresado aquí los 3 que venimos de 3 formaciones políticas diferentes, que coincidimos de que hay que hacer las reformas apropiadas, porque nada va a impedir el triunfo o la derrota del Partido Nacional. La verdad es que así como están dadas las condiciones, nada va a impedir. Si tiene que perder, va a perder. Lo único que tenemos que decidir es si va a ocurrir con una gran crisis y muertos o sin crisis y muertos. Esa es la gran diferencia. Y el primer paso para que el país se desarrolle, para que empiece a cambiar, es recuperar nuestro sistema democrático tal como lo íbamos construyendo poco a poco, con independencia de poderes, con elecciones que no eran cuestionadas, con legitimidad del poder, fortaleciendo la justicia y todo lo demás que ya sabemos que tenemos que hacer, respetando la economía de mercado, etcétera, etcétera, derechos humanos, todo. Eso es lo que nosotros tenemos como tarea fundamental para
meternos en la lista de los países de América Latina que van por el buen camino. Si es notorio, los países que están en plena democracia en América Latina, Costa Rica, Chile, Uruguay, son los países que tienen los mejores resultados en los estándares económicos, en los de desarrollo humano, en todo lo demás, hasta el respeto de la ecología. Todo está bien balanceado en esos países. Así que yo creo que tenemos ahí los dos espejos y es a nosotros de decidir. Bien, gracias. Sin duda, tengo reportes de la gente diciéndome que qué buen programa. Vamos a continuar sin duda con los dos temas, tanto lo que es las reformas electorales como la situación de Venezuela. Gracias a todos. Siga con Canal 11. Buenos días.